Buenas noches, bienvenidos a las noticias en 24 horas Central. Comenzamos con la información del momento porque a esta hora se realiza por parte de la PDI un operativo en las puertas de la ex penitenciaría de Santiago porque desconocidos dejaron una corona de flores con amenazas a un oficial de gendarmería de esa unidad penal. Diríamos nuevamente, ha ocurrido en varias oportunidades ya. Trascendió que detrás del mensaje estaría una banda de crimen organizado. David Maldonado está en el lugar, el procedimiento está en pleno desarrollo. David, te escuchamos. Buenas noches. Quisiera contar muy buenas noches. Tú lo decías, Iván, hace un par de semanas, a inicios de este mes de septiembre, ya habían dejado un mensaje similar, en este caso contra el alcalde del penal de Talagante. En esta ocasión, durante la tarde, que dejan esta corona de flores en el ingreso de la ex penitenciaría con el mensaje que descanse en paz y luego el nombre de este alto funcionario de gendarmería. Pero estos hechos no habrían comenzado esta jornada de viernes, sino el día jueves, cuando un grupo de delincuentes, aparentemente pertenecientes al crimen organizado, habrían dejado una gran cantidad de casquillos en el ingreso de la ex penitenciaría con un mensaje contra un reo del patio 6, denominado el líder, ¿cierto?, del patio 6, justamente considerando la magnitud de estas amenazas que se hace durante la tarde. Se toma la decisión de gendarmería de trasladar a este sujeto hasta otro lugar, y es justamente esto lo que habría provocado la molestia de estos delincuentes, quienes deciden volver esta jornada movilizados en un vehículo. Todavía no se ha esclarecido desde qué dirección llegan hasta este lugar, dejan esta corona de flores con este mensaje. Rápidamente, por supuesto, se da el aviso a las policías. Toma este procedimiento la Brigada Investigadora Policial Especial, el área de crimen organizadas con el foco penitenciario. Comienzan a hacer de inmediato las diligencias, llegan hasta acá, resguardan el perímetro, tapan en este caso la corona de flores con este mensaje, con esta amenaza clara en contra de este alto funcionario de gendarmería. Hace muy pocos minutos llegó personal de fiscalía, altos personales de fiscalía. De hecho, también está el fiscal de crimen organizado, está conversando ya al interior con el personal de gendarmería, y entre ellos también se encontraría la persona a quien habrían amenazado que estaría al interior de este penal. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a cualquier nueva información que entreguen por parte del Ministerio Público. Muy bien, David, vamos a seguir pendientes de esa noticia, por supuesto, preocupante. Ya lo decíamos, no es la primera. Tú recordabas lo ocurrido la semana pasada. Esto también ha ocurrido con personal de gendarmería en otras regiones del país, en la macrozona sur, en distintos penales. Y por supuesto es algo que llama a la autoridad a, digamos, a avanzar en las investigaciones. Así que seguimos en contacto contigo durante el noticiero. Vamos a este caso que ha llamado mucho la atención a ambos lados de la cordillera. Contactaba a las víctimas por aplicaciones para citas. En el segundo encuentro les daba un té con una suerte de juego de seducción que gota a gota contenía una droga que los adormecía por horas. Así actuaba la llamada viuda negra chilena Antonella Marín, que está en prisión desde hace un mes cuando fue detenida en Mar del Plata. Las víctimas siguen apareciendo y su futuro judicial se complica día a día. El jueves les dimos a conocer la historia de Antonella Marín, la actriz chilena de 35 años que está detenida en Mar del Plata acusada de drogar a al menos 5 hombres en Argentina. Este registro lo grabó ella en su cumpleaños al interior de la cárcel. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Mamá! ¡Mira! La noticia se ha robado los titulares en ambos lados de la cordillera y se han descubierto nuevos detalles de la bautizada viuda negra, como por ejemplo la forma en que drogaba a sus víctimas. Un juego de seducción, podríamos decir. Engaña a este hombre, prepara un té con una droga. Bueno, la cantidad de droga que había puesto en este té era muy excesiva. Empezó a darle cucharadas de este té al hombre y poco a poco él empieza a sentir un picor en la garganta y se empieza a quedar dormido. 12 horas después, su exmujer lo encuentra en el departamento, tendido en el suelo. Había estado desvanecido más de 12 horas encima de una estufa. Por eso tiene quemaduras de 3er grado en el cuerpo y estuvo 3 días en terapia intensiva. Un té de seducción y dado gota a gota con Rufi. Así los drogaba, pero no en la primera, sino que en la segunda cita. Luego de ingerir el té, las víctimas quedaban sedadas por días. Me desperté 2 días después, 48 horas más o menos, con un espanto tremendo. Me había robado mi ropa.
mis tarjetas, mi efectivo, me robó el celu, me robó mi equipo de cámara. Soy fotógrafo y cineasta. La detuvieron el 11 de agosto cuando ya había atacado en Buenos Aires y Mar del Plata. Empecé a tomar el té y tenía un sabor muy dulce. También noté que tenía un color como violeta, azul más o menos. Luego supe que son características de en los Estados Unidos lo que se llama un roofie, que es una droga que se usa para violar en citas. Se presentaba como una mujer cool, gestora audiovisual, cultural, actriz, guionista y directora. Así también era conocida en su natal Valparaíso, de donde se le perdió el rastro hace 2 años. Entiendo que desde el año pasado estaba en Argentina, por lo que puedo ver en sus redes sociales. Antonella es una actriz destacada, yo diría, de la región de Valparaíso, una gestora cultural que partió súper joven y siempre fue muy creativa y llamó mucha la atención, yo creo, de los medios de comunicación. Para mí, vivirlo socialmente es vivirlo en mi trabajo. Y mi trabajo es, en parte, también hacer obras. Ella hoy día, como se dice, se pasó 20.000 pueblos. O sea, acá violentando a personas, hombres en este caso, ¿no? Ella se fue a Argentina, tuvo también ahí un rol muy importante en el tema del feminismo allá. Cuando yo escribí la obra, estaba también muy pegada con Pixies y con Cristina y los Subterráneos. En este momento, con la compañía Teatro La Musa, nos encontramos organizando el primer encuentro de arte en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante su encierro ha levantado demandas carcelarias y publicado en redes sociales. Hay 5 víctimas, después de que esta persona se animara a denunciar, que se acercaron a dependencias policiales a contar lo que estaban atravesando. Pero el panorama no se le viene nada de fácil, puesto que de robo simple la justicia argentina la podría acusar incluso de intento de homicidio, luego de que una de las víctimas se quemara y permaneciera grave por días. Lo dejó completamente drogado, le dio 2 drogas, le robó muchas cosas, se quemó todo el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, del brazo y la cadera porque se cayó contra la estufa. De hecho, los médicos que atendieron a esta primera víctima le dijeron que si tomaba 2 cucharadas más de ese té, se podría haber muerto. La salud de este hombre sigue siendo delicada, incluso casi 2 meses después. 5 hombres en Mar del Plata, al menos 2 en Buenos Aires, muestras de ADN de los té con los que los drogaba, cámaras de vigilancia llevándose maletas repletas de los departamentos y una detención mientras vendía productos robados a su víctima por Marketplace. En Argentina hay hoy una verdadera psicosis de las llamadas viudas negras. Se ha vuelto tan popular este tipo de delitos en la República Argentina que los hoteles que suelen recibir a visitantes turistas extranjeros en Buenos Aires tienen carteles que advierten sobre la posibilidad de un ataque de viudas negras. Pudimos hablar telefónicamente con ella al interior de la cárcel, pero se rehusó a que esa conversación se hiciera pública. Antonella Marín hoy está detenida, bautizada como la Viuda Negra y con un futuro judicial complejo en la cárcel de Mar del Plata. Les recomendamos poner atención a lo siguiente, porque 2 servicios básicos que usamos todos van a tener reajustes próximamente. Claro, las empresas de agua potable aplicarán un nuevo recargo al alto consumo en verano, mientras que en enero se espera, adivine, una nueva alza en la luz. ¿De cuántos serán los incrementos? Presta atención. Nosotros somos los que consumimos a diario el agua y la luz. El ser humano sin agua y sin luz no puede vivir. Y por eso le contamos que ambos servicios tendrán ajustes en sus tarifas en los próximos meses. Le recomendamos que tome lápiz y papel para planificar su presupuesto. Cambios en la tarifa del agua. Fue oficializado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La autoridad decidió establecer un nuevo límite al sobreconsumo de agua en verano. Si hasta hoy se cobraba extra en boletas superiores a 40 metros cúbicos, ese límite se reducirá a 30 esta temporada, todo con un solo objetivo. Al que le cambia, aquel que tiene un insumo mayor, o sea, riego jardines, como usted dice, piscina, esas cosas. No estoy de acuerdo. Regar el jardín, la lavadora y todas las cosas que uno hace en la casa, entonces cada vez todo más caro. La idea es que aquel que consuma más, pague más y se verá reflejado en aquellos clientes que paguen en promedio unos 39.000 pesos al mes. Otro dato, en su boleta usted puede verificar
cuántos metros cúbicos de agua consume. En el verano es cuando más agua se necesita en las ciudades, al menos en la zona central, y como tenemos problemas de escasez, necesitamos bajar esos consumos de verano que están siendo demasiado elevados. Cambios en la tarifa de la luz. Ha sido un dolor de cabeza para millones de chilenos. Sin embargo, esta vez la noticia no es tan mala como parece. En enero tendremos un nuevo reajuste en las tarifas y los pronósticos de consultoras privadas ya hablan de una subida de 2%, bastante menor que lo que hemos tenido en los últimos años. El costo de la vida subió 3-4% y están subiendo 2%. Entonces, de alguna manera, es bastante menos que el costo de la vida. Es malísimo que vuelva a subir de nuevo la luz. Ya está cara, imagínense que vuelva a subir de nuevo. Sí, ahora hay que andar apagando y prendiendo luces. ¿Cómo se reflejará esto en su bolsillo? Una boleta promedio de 40.000 pesos subiría cerca de 800 pesos mensuales. Los expertos recuerdan que esta es una primera proyección que deberá ser ratificada por un informe de la Comisión Nacional de Energía. En octubre, a finales de octubre, dice salir el informe técnico preliminar para el primer semestre del 2026, pero dentro de todo, las proyecciones establecen que no debe ser una variación más allá entre el 2 y el 3%. Son los reajustes que se vienen en el agua y la luz, dos servicios básicos que pagamos todos. Mire, estos sujetos no solamente eran falsos PDI, porque el ciudadano chino víctima del robo dijo que a fines de julio el mismo grupo le realizó un portonazo, pero esta vez haciéndose pasar por carabineros. Es un nuevo antecedente que se conoció en la formalización, donde estuvo un imputado extranjero que tiene una orden de expulsión por homicidio. La víctima señala que pudo reconocer a algunos de ellos como personas que lo habían asaltado en un tiempo atrás, también simulando ser policías, pero en este caso ser carabineros. Por lo tanto, no se trataría de cualquier banda, sino que de una que logra mimetizarse de ambas policías, tanto de la uniformada como la civil. Esa fue la denuncia del ciudadano chino a quien le robaron 50 millones de pesos entre artículos electrónicos, joyas y dinero en efectivo. En las imágenes se aprecia una docena de ladrones. Tenían indumentaria que hacía parecer que pertenecían a la Policía de Investigaciones, poleras, tenían musleras tácticas, tenían armas de fuego y traían documentos también que tenían logos de la PDI, señalaban que tenían una orden de tribunales, como si fueran policías, y además en el interior lo golpearon, lo intimidaron con armas de fuego y procedieron a esposarlo. Y aquí están los 8 detenidos, algunos sin antecedentes, pero la mayoría cuenta con investigaciones por robos, ley de armas, hurto y receptación. Uno de ellos incluso tenía libertad vigilada. ¿A qué se dedican ellos? En particular, 2 de mis representados son obreros de la construcción. Además, también existe un imputado que actualmente se encuentra cesante. Uno de nuestros representados además también señaló estar afecto a una patología de carácter psiquiátrica, por lo cual ya solicitamos inclusive se remitiera la ficha clínica. ¿Cómo se logró la captura casi inmediata? Los verdaderos detectives realizaban diligencias a uno de los vehículos usados, por lo que hicieron un seguimiento a distancia hasta que se encontraron con el delito flagrante. Producto de eso, de ese hecho, una vez que los sujetos salen con las especies sustraídas, se produce un intercambio de disparos, los funcionarios policiales, los detectives se identifican a viva voz y se produce en esta situación una fuga de los detenidos, logrando la detención en primera instancia de 4 de ellos. Los falsos PDI se enfrentaron a disparos. En la audiencia se conoció que uno de ellos no debería estar en Chile, pero seguía delinquiendo. Hay uno incluso que tiene una condena previa por homicidio y tenía pendiente una expulsión administrativa luego de la condena que había sufrido por ese hecho. ¿Hace cuánto tiempo que él debería haber dejado el país? Está con una tardanza de algunos meses esa ejecución de la orden de expulsión, la que ahora el imputado está en prisión preventiva. Esa fue la cautelar que decretó la jueza contra los 8 imputados, a pesar de los argumentos de la defensa. Sin embargo, al momento hay al menos otros 4 que siguen prófugos. En noticias de la política, la candidata Evelyn Matei se sinceró en Candidato Llegó tu hora, hablando de sus propuestas, su familia y reforzando las críticas al gobierno respecto de la ley de presupuesto. Fue la primera abanderada en presentarse en este cara a cara en Televisión Nacional.
Muchas gracias. ¿Vienen las personas que me están acompañando? Estaba preocupada de todos los detalles, es que sabía que lo que venía requería preparación. Queda tiempo, candidata. Queda momentos. O sea, puede venir otra. Pero ha transpirado mucho. Mitad del programa Candidato llegó tu hora y Evelyn Matei ya había pasado varias de las etapas, como la primera de los candidatos presidenciales en ser interrogada en los estudios de TVN. Candidata, llegó tu hora. Nueve entrevistadores para conocer las ideas de la abanderada de Chile Vamos, quien entre varias cosas profundizó en una denuncia contra el Ejecutivo. Matei aseguró que existen indicios de prácticas que afectan el pago a las pymes que trabajan como proveedores del Estado en carteras como vivienda, salud y obras públicas. Yo me empecé a dar cuenta que no le estaban pagando a las pymes básicamente por la vía de no permitirles que facturaran hace ya varios meses. Entonces me puse en contacto con el presidente de la multigremial. Efectivamente me señaló que ellos tienen cualquier cantidad de denuncias de pymes a los cuales no les permiten facturar. Las denuncias que me han llegado son básicamente en vivienda. Una polémica que apuntó directo al ministro Carlos Montes. Mire, yo prefiero no entrar en confrontaciones. Creo que es un momento de campaña, un momento para discutir los grandes temas nacionales. La respuesta llegó del Ministerio de Hacienda. Esto no es así. Lo que ocurre y que probablemente explica la confusión es que Banco Estado le presta a empresas que son constructoras de vivienda social. ¿Y por qué hace esto? Porque aquello le permite adelantar pagos a una buena tasa de interés y esta figura, este mecanismo financiero se llama confirming y es un mecanismo que existe desde el 2011. La arremetida de Matei toca también la pronta discusión de la Ley de Presupuesto 2026. Ella y los parlamentarios amenazaron con no tramitar el erario fiscal si no existe total transparencia del gobierno en esa materia. El contexto electoral no enlode el debate sobre la ley de presupuesto. Hay que cuidar el tono en esta conversación, y evitaría las amenazas porque estamos hablando, insisto, de la ley más importante que debate año en el Congreso Nacional. ¿Cansada? No, fíjate. Pero no solo de polémicas, se habló en el capítulo. Candidata, abajo las luces. Matei abrió las puertas para hablar de su vida privada. A su familia no la vemos muy activa en su campaña. La enfermedad de su esposo, quien padece Parkinson, y la forma en que la denominada campaña asquerosa la afectó. Una campaña de redes sociales que adjudica a republicanos y en la que se le hizo ver como una persona con Alzheimer. Es demostrar que lo único que te interesa es el poder, a cualquier costo. Y los políticos a los que solo les importa el poder a cualquier costo, a mí me causan náusea. Ir avanzando se refiere a los candidatos que estaban detrás de estas campañas de bots. Obvio. ¿Qué serían? Básicamente gente ligada a republicano. José Antonio Kast no entró en la polémica y desde el Partido Republicano no respondieron a los dardos de la candidata, quien prefiere tomar distancia de esa tienda. Pero si llega el gobierno va a tener que llegar con el apoyo de los republicanos también, incluirlos en su alianza. No, voy a llegar con el voto de los chilenos. Ningún partido es dueño de los votos de nadie. Cara a cara de Matei en TVN, que confirmó algo que hace algunas semanas ya había adelantado como una posibilidad en Carcuro. Claudio Bravo sería el mejor ministro. ¿Él ya le dio el sí? Sí. Definiciones de Matei en las que se mostró a favor de reducir la cantidad de ministerios, contraria a tener una cárcel de alta seguridad en Santiago y con una postura clara sobre no cambiar el penal Punta Peuco. Respuestas que se van a repetir semana a semana por los distintos candidatos presidenciales que pasarán por el estudio de Candidato. Llegó tu hora. Muchas gracias, ha sido muy grato Candidata estar acá. Evelyn Matei, le damos las gracias a nosotros por haber estado en este primer capítulo de Candidata. Llegó su hora. Bueno, y de hecho el próximo jueves vamos a estar en Candidata Llegó tu hora con Janet Jara, que viene hasta los estudios de Televisión Nacional de Chile. Tal cual. Y ahora le vamos a contar de Víctor Bastida Ballesteros. Es un ingeniero mecánico chileno que hace 4 años viajó a Indonesia a trabajar en minería. Hoy su familia ruega por encontrarlo con vida. Junto a otros 6 trabajadores quedó atrapado tras el derrumbe en la mina Grasberg Freeport en Papúa Nueva Guinea el 8 de septiembre pasado.
son parte de los parajes que Víctor ha recorrido por su paso en Indonesia. Es una persona muy alegre, divertido, amable, amoroso, siempre preocupado en ayudar a los demás. Es ingeniero mecánico, tiene 31 años, es uno de los 5 mineros que siguen atrapados en la mina Grasberg Freeport que sufrió un derrumbe el pasado 8 de septiembre. Me llamó Robert, que es el jefe de mi hermano, y ahí nos dieron la información a través de un intérprete, que hubo un derrumbe de barro y que él quedó atrapado con 7 personas, incluido él. Es una mina bastante húmeda. Ya las condiciones climáticas son muy adversas. Actualmente estamos trabajando en la mina subterránea, ¿cierto? Que está por debajo de la mina a rajo abierto. Y toda esa laguna que se formó en el rajo se fue hacia los niveles inferiores de la mina subterránea. Han pasado 18 días del accidente. No han tenido comunicación fluida desde la empresa en la que trabaja Víctor. Dicen que tampoco desde Cancillería, desde donde aseguraron que a través de la embajada en Indonesia, el consulado en Yakarta y el Departamento de Servicio Social Consular en Santiago han estado en permanente contacto con la familia de Víctor y la empresa. Los primeros días, bien, porque me llamaban, mandaban correo con la información, pero ya hace como una semana aprox que no hemos recibido información. Que hagan más presión, porque es un chileno y hay más vidas ahí que están. Grasberg Freeport es la segunda mina de cobre más grande del mundo. La primera en la producción de oro se ubica en Papúa, Indonesia, donde Víctor llegó a trabajar tras la pandemia. Él y su cuñado son parte de la dotación de la contratista canadiense Red Pat. No son los únicos chilenos en el yacimiento. Terminando el 2020, comenzando el 2021, llamé a Víctor para que fuera a trabajar con nosotros allá. Y Víctor accedió. Le gustaba estar allá porque es lo que él estudió, de las máquinas, esas cosas. Juan zafó del accidente. Víctor no tuvo la misma suerte. El derrumbe da la vuelta al mundo, no solo por los trabajadores atrapados reportados por los principales medios en Indonesia, sino también por el impacto que el derrumbe provocó en el precio del cobre. Se estima que al menos 800 toneladas de agua y barro escurrieron hacia los niveles subterráneos de la mina, pero la familia de Víctor no pierde las esperanzas de que este oriundo de Coltauco regrese a la región de O'Higgins. Ahora. 5 imputados venezolanos por delitos relacionados con el crimen organizado van a ser extraditados desde Estados Unidos a nuestro país para enfrentar a la justicia chilena, y uno de ellos estaría vinculado al caso Ronald Ojeda. Ignacio Román tiene más información a esta hora. Buenas noches. ¿Qué tal, Caro Iván? Muy buenas noches. Hablamos de una gestión que fue calificada como un hito desde el Ministerio Público que permitirá la extradición de 5 peligrosos delincuentes a nuestro país. Hablamos de 5 ciudadanos venezolanos, particularmente son Jesús Golding, Jonaiker Sequera, Miguel Oyola, Gregoris Cortés y particularmente este último, Edgar Javier Benítez Rubio, alias El Fresa. Seguro usted lo recordará porque en el pasado febrero de este año hablamos de su detención en Estados Unidos y tras meses de tramitación finalmente enfrentará a la justicia en un avión que llegará el próximo martes 30 de septiembre. Según la Fiscalía, este último, vinculado con el crimen del caso del teniente venezolano Ronald Ojeda, participó en la entrega del vehículo que fue utilizado para secuestrar al teniente venezolano y según la Fiscalía, él era parte de una de las aristas, una de las ramas del Tren de Aragua. Hablamos de los piratas del Tren de Aragua y él particularmente eso era lo que hacía. Hablamos de la logística de la comisión de delitos. Él entregaba los vehículos y él tenía, según la Fiscalía, pleno conocimiento de lo que eran utilizados estos vehículos. Él finalmente, después del crimen del teniente Ojeda, escapó de nuestro país por un paso no habilitado, sino finalmente llegó a Estados Unidos, donde fue capturado en Indiana el pasado febrero. Bueno, este martes 30 de septiembre enfrentará justamente a la justicia junto a estos otros 4 detenidos de máxima peligrosidad, todos vinculados al crimen organizado y también varios de ellos vinculados al Tren de Aragua. Quedamos pendientes de esa diligencia judicial. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches. Bueno, ya casi 2 meses de que los alumnos rindan la prueba PAES, muchos no saben qué carrera elegir, por eso ya está disponible la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones para las postulaciones de enero 2026. ¿Cómo va a ser este proceso? Mire.
En diciembre se rinde la prueba de acceso a la educación superior, también llamada PAES, y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile publicó la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones para las postulaciones en enero de 2026. Las fechas importantes que vienen, las etapas que nos quedan son la rendición de la PAES en el 1, 2 y 3 de diciembre. Después el 5 de enero salen los resultados de la prueba. Y del 5 al 8 de enero está el proceso de postulaciones a las universidades participantes del sistema. En total son 47 universidades, parte del sistema de acceso centralizado, donde los alumnos tendrán que postular. Sirven los puntajes de pruebas rendidas en 2024 y 2025, correspondiente a competencia lectora, competencia matemática 1 y al menos una prueba lectiva, ciencias o historia y ciencias sociales. Y hay que tener mucho cuidado porque hay gente que inscribe la prueba de historia y ciencias sociales y cree que está inscrito en la prueba de ciencia. Eso no es así. Los alumnos deben obtener un promedio igual o superior a los 458 puntos en la PAES o estar dentro del 10% superior de notas de la promoción del establecimiento educacional de egreso. No pueden postular quienes no tengan los 458 puntos promedio en la prueba obligatoria. Y si no los tienen, pero están dentro del 10% superior de las notas de su colegio, sí pueden postular. El puntaje ponderado de ingreso dependerá de los resultados en la PAES, el promedio de las notas de enseñanza media y el puntaje ranking, que es la valoración de las notas de enseñanza media en comparación con las notas de 3 generaciones de alumnos del mismo colegio. Sabemos que los talentos están igualmente distribuidos en la población y tenemos que dar entonces esa oportunidad para que ese talento se exprese. Los alumnos podrán postular en acceso.mineduc.cl y demre.cl y podrán elegir hasta 20 preferencias de carreras en distintas universidades. La opción 1 será la de mayor interés y al ser seleccionado en una carrera se eliminan las otras preferencias automáticamente. Los estudiantes deberán confirmar con su contraseña en el sitio las preferencias elegidas. Luego, el día 19 de enero, salgan los resultados de las postulaciones y el 20 al 23 es la matrícula de convocados y del 24 al 29 de enero la matrícula de lista de espera y el proceso de repostulación. También existen otras vías de acceso. Estas son cupos más mujeres científicas, que busca mayor presencia femenina en carreras ligadas a la ciencia. Vacantes adicionales para estudiantes con beca de excelencia académica y cupos del programa de acceso a la educación superior para colegios vulnerables adscritos. Existen estas vías especiales de ingreso porque tenemos un problema con una subrepresentación de ciertas poblaciones y por lo tanto tenemos que tomar otras medidas. Pedagogía es una carrera que tiene requisitos específicos, como que los alumnos obtengan un puntaje igual o superior a 626 puntos en la PAES o tener un promedio de enseñanza media que esté entre el 20% de mejor rendimiento de su colegio, entre otros, que se pueden revisar en la oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones en demre.cl. Se basa en una necesidad de que nuestra educación sea mejor y dentro de todas las cosas que podemos intervenir para que la educación sea mejor, es obvio que también es súper importante, tal vez de las cosas más importantes, tener muy buenos profesores. Requisitos que podrían variar para pedagogía, ya que existe un proyecto de modificación a la Ley 20.903 de la carrera docente que propone trasladar las decisiones de las condiciones de ingreso a carreras de pedagogía al Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, algo que aún no se resuelve en el Congreso. Varios municipios denuncian que la espera para obtener la nueva licencia de conducir digital es más extensa que antes. Un malestar que se repite en diferentes regiones del país, donde los usuarios incluso esperan meses para renovar su documento. El respeto es para toda la gente que estamos esperando meses la licencia y no que me sacaron una reinar. Es el descontento de quienes llevan meses esperando por la renovación de su licencia de conducir en Antofagasta. He venido como 3 veces a consultar y me dicen que están entregando el mes de julio. Obtuve mi licencia el día 13 de junio. ¿Ya? Hasta el momento no tengo ninguna respuesta.
CONACET informó que en esta comuna hay cerca de 1.200 licencias ya tramitadas que aún están a la espera de la firma del director de tránsito. Pero no es el único lugar que ha presentado inconvenientes en la emisión de este documento. En Hualpén, en la región del Biobío, los usuarios se encontraron con la sorpresa que ahora deben reservar hora online. Estamos renovando ahora y están tirando para febrero. No, ridículo. La situación se repite en otros municipios de la región. Aseguran que se debe a la implementación de la nueva licencia de conducir digital que aumentaría el tiempo de los trámites. Todos los municipios nos hemos visto sometidos a tener que bajar nuestras horas. Nosotros hasta el mes de julio atendíamos del orden de 90 personas diarias. Hoy día, con los mismos horarios, estamos atendiendo 40 como máximo. Este año empezó la implementación de la nueva licencia de conducir digital. Se realizó gradualmente, primero en ciertas regiones y a partir de septiembre llegó el turno de la región metropolitana. Desde la Asociación de Municipalidades de Chile alertan que si bien el sistema tiene un buen propósito, este no estuvo acompañado de mayor financiamiento para su ejecución. Los municipios más pobres quedan condenados a tener que sacar recursos de no sé dónde para poder implementar nuevas dependencias, nuevos equipos tecnológicos y nuevo personal. CONACET asegura que el sistema funciona. Este mes ya se han entregado más de 15.000 licencias de conducir en la región metropolitana. Lo que hemos visto es que no es necesario inyectar más recursos económicos, sino que tener un análisis de la gestión interna con respecto al otorgamiento de la licencia de conducir para hacer más eficientes los procesos. Desde comunas como Huechuraba o Providencia indican que han disminuido su capacidad con el nuevo sistema. Plantean que hay ripios que hacen más lento el trámite. Y como municipio hemos tenido que hacernos cargo y reaccionar con recursos propios. Hemos recuperado el ritmo y estamos en un 86% de lo que atendíamos antes del cambio. Implementamos un sistema de agendamiento web de tal forma de por lo menos en esta primera etapa poder manejar la demanda que estamos atendiendo y que la gente no esté esperando en largas filas en la municipalidad. Donde hemos visto principalmente esta dilatación es precisamente en la digitalización de las carpetas de los conductores, porque es necesario para poder renovar una licencia de conducir. Es atribuible a la gestión propia de las direcciones de tránsito, que hay muchos puntos que se pueden eficientar. Este año ya se han entregado casi 200.000 licencias de conducir con el formato nuevo, pero la renovación del sistema aún genera dudas en algunos municipios que con el tiempo esperan normalizar sus plazos de atención. Regularizar a migrantes para trabajar en las cosechas. Esa es la polémica solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura y que suma adherentes en el gremio. Hoy ya existe una visa de trabajo temporal en nuestro país. ¿Cómo funciona y qué dificultades hay para obtenerla? Lo vemos en el siguiente informe. El campo de Chile produce y exporta frutos a todo el mundo, pero hoy una crisis silenciosa persiste, la falta de mano de obra para las masivas cosechas. A través de su presidente Antonio Walker, la Sociedad Nacional de Agricultura ha insistido en una solución polémica: regularizar de manera acotada a miles de migrantes irregulares que ya trabajan la tierra. Un llamado que suma adherentes. Sí, miles de personas que ya llevan 2 años, 3 años trabajando en Chile, tienen formada una familia y no tienen antecedentes criminales. Yo soy partidario que darle una oportunidad. La normativa chilena ya permite el acceso a visas temporales de trabajo mediante un proceso formal. El mecanismo incluye una solicitud desde el exterior a través del portal del Servicio de Migraciones chileno y no pueden postular directamente quienes estén dentro del país con visa de turista. Que permite a los trabajadores extranjeros, especialmente de Bolivia, ingresar a nuestro país, y lo que uno tiene que lograr es que ese mecanismo se use con más intensidad. Se requiere además tener pasaporte con al menos 12 meses de vigencia, contrato de trabajo u oferta laboral desde Chile, carta del empleador que justifique la contratación, certificado de antecedentes penales y las últimas liquidaciones de sueldo que acrediten solvencia económica. Pero el procedimiento continúa al llegar a Chile. Se debe activar la visa, registrarse en la PDI y finalmente solicitar una cédula de identidad en el registro civil. Todo ante organismos públicos colapsados de solicitudes. Fácilmente podemos exceder los 6 meses. Y aquí, en el fondo, lo que hay que entender es que el mercado del agro es dinámico. Entonces, no podemos estar planificándolo cada 6 meses y, por lo tanto, debiéramos poder aprovechar la fuerza de trabajo que también hay dentro del país y que está dispuesta a hacerlo. La agricultura chilena exporta más de 26.000 millones de dólares en productos y da trabajo directo e indirecto a 2 millones de personas. Toda la exportación de una temporada necesita reunir a 350.000 trabajadores en el momento que son requeridos, no antes ni después.
Pese al llamado de los gremios agrícolas, el gobierno por ahora no evalúa nuevas regularizaciones. Que no están dadas las condiciones para abrir nuevos procesos migratorios, incorporar más migrantes al país. Entonces, el trabajo más bien tiene que ver con cómo las condiciones que hoy día tenemos van mejorando tanto con trabajadores migrantes como nacionales. La demanda de mano de obra se extiende a nivel global y en Italia, Giorgia Meloni aprobó un plan para otorgar casi 500.000 visas de trabajo, causando sorpresa por su firme discurso en contra de la migración extranjera. Pero evidentemente están de alguna manera matizando su respuesta, yo lo diría así, que es capaz de ver de que hay sectores donde se requiere presencia extranjera. Un caso similar se ha visto en Estados Unidos, en donde Donald Trump debió ajustar su política tras quejas de agricultores y hoteleros. ¿Serán estos fenómenos una alerta para el debate en Chile? Que una cosa va a ser el contexto electoral, pero al día siguiente de que alguien sea electo, hombre o mujer, va a tener que gobernar y va a tener que gestionar las necesidades de los mercados laborales, va a tener que gestionar las políticas migratorias. Todos los candidatos hoy día, a todos, a la presidencia, están hablando de crecimiento. El mundo que yo conozco, del agro exportador, va a tener un trancazo tremendo. En el debate político hay quienes ven en esta solicitud un perdonazo, otros un aporte económico. La discusión continúa mientras el campo espera respuestas. Y lo siguiente es insólito. En medio de una revisión de medidas cautelares, el sujeto imputado, al retirarse de la audiencia, le robó la mochila a su propio abogado defensor. Todo esto frente al fiscal, los gendarmes y hasta el juez. Tras el hecho, fue detenido por carabineros. Las cámaras de seguridad captaron segundo a segundo cada movimiento del individuo. El sujeto de iniciales CAML, de 46 años, había sido formalizado por conducir en estado de ebriedad. Su abogado defensor fue Juan Gallardo Araya, quien se ve en imágenes hablando con él. Quedó con medidas cautelares pero en libertad, momento en que decidió levantarse de la silla de los acusados y volver a cometer un delito, esta vez frente a todos los actores del Poder Judicial, llevándose la mochila de su abogado sin que nadie se percatara del hurto. Se ve que hay un diálogo entre él y el defensor. Posteriormente este imputado se despide del defensor y al ponerse de pie, mira esta banca, toma esta mochila, traspasa la puerta de la sala de audiencia hacia el sector del público, y en ese sector él tiene un diálogo con alguien que se encontraba ahí y posteriormente abandona la sala. Personal de la segunda comisaría, ¿cierto? Realizando un trabajo profesional, como lo señalaba, hicieron un rastreo de las cámaras, como así también de los equipos electrónicos y tecnológicos que se mantenían al interior del bolso de este abogado defensor, logrando su ubicación en su domicilio particular, procediendo a su detención. 2 delitos en menos de 24 horas cometió este sujeto, quien tenía un amplio prontuario policial y quien este viernes volvió a enfrentar a la justicia. Por el cúmulo de antecedentes precisamente y por haber hecho esto, por haber ejecutado este delito en desprecio de la autoridad, es que se impone por la magistrada la prisión preventiva. El Tribunal de Garantía volvió a decretar un plazo de investigación en su contra, esta vez de 2 meses, en un insólito delito que por primera vez en toda la historia se produce en una sala de audiencias del propio Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco. El barrio Meix lleva tiempo llamando la atención por su alta concentración de comercio irregular, sobre todo por la presencia de los conocidos toldos azules, ¿no? Sin embargo, pronto se van a completar 2 meses desde el inicio de los operativos que buscan recuperar la totalidad de las calles. ¿Avanza o no avanza este plan? Miren. Ya han pasado casi 2 meses del inicio de los operativos para recuperar el barrio Meix, una estrategia de limpieza que busca eliminar los conocidos toldos azules y restituir el orden de las calles tomadas por el comercio ilegal. Lo que ustedes ven ahora es una realidad actual de lo que es Meix, donde las personas pueden transitar libremente, se sienten seguras. Y es cierto, en el pasaje Meix el entorno ha cambiado. Niños juegan con tranquilidad y los visitantes tienen la libertad de sacar sus teléfonos gracias al resguardo de la intervención policial.
Está como más tranquilo, hay más seguridad, hay más guardia. En esta parte y la parte de allá estaba lleno todo abierto, lleno de gente vendiendo. Uno no podía caminar por acá porque daba miedo que te roben. En cambio ahora está mucho mejor. Se ven más guardias igual, pues. No es como antes, porque aquí estaba lleno, entonces no había mucho guardia. Pero los toldos no han desaparecido. Lo que ustedes ven detrás del enrejado es lo que es Salvador Sanfuentes, que hablábamos hace un tiempo de la fecha. Esta reja divide realidades. Los avances en el sector son evidentes, pero el panorama en Salvador Sanfuentes es el mismo al que estábamos acostumbrados. Ahí y en otros puntos como Exposición y Grajales, los comerciantes irregulares tienen las calles tomadas. Si tú vas hacia atrás, están los tordos, siguen lo mismo. Y los que estamos más afectados somos nosotros, que no sé, nos llegó la mano dura a nosotros y los otros siguen vendiendo, siguen riéndose de nosotros. Entonces la competencia con nosotros es real, porque ellos pueden vender a 1.000 pesos y nosotros no podemos vender a 1.000 pesos. Es el desafío. La seguridad aumentó en los espacios con oferta permanente de carabineros, pero la meta es controlar las zonas tomadas por los toldos, donde las aglomeraciones siguen dando espacio a delitos como el robo por sorpresa, robo con intimidación y delitos por drogas. Con Carabineros programamos esta intervención que hicimos y recobramos, bueno, tú puedes ver en imagen la calle Garland, Mail, Campbell también, pero esto es un hito pequeño, falta mucho por hacer. ¿Será posible eliminar los toldos? La municipalidad dice que sí, y el plazo para recuperar el barrio en su totalidad es de 1 año y medio. Pero lo ideal es que sigan implementando lo mismo que hicieron acá en May. Sí, las personas pueden andar más tranquilas, pueden andar más aliviadas y con su familia y no tienen que andar pendientes que si no le van a arranchar el teléfono o le van a arranchar una cadena. Un barrio que recibe hasta 25.000 personas cada día. Un sector insignia de compras navideñas, de útiles escolares y de fiestas patrias. Desde el inicio de la intervención en Meix, Carabineros ha detenido a por lo menos 79 personas y efectuado más de 8.000 controles de identidad. Sin embargo, la tarea de establecer la seguridad por completo sigue pendiente. Incertidumbre existe a días de que se cumpla el plazo legal para el desalojo y demolición de la toma de Quilpué, cuyos terrenos pertenecen a la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario en 2020. Los habitantes de la ocupación ilegal se niegan a dejar sus viviendas. Es una historia de largos 5 años, el incesante crecimiento de un asentamiento irregular que dio origen a la polémica toma de calicheros en Quilpué. Me dicen que no puedo dar autorización, ni nada cuestión, ni grabación. 8 hectáreas manchadas con sangre tras el asesinato del empresario Alejandro Correa. Disputa por tierras usurpadas que a días de su demolición continúan en polémica. Nadie va a poder reparar el dolor ni tampoco va a poder recuperar a nuestro padre. Todo tras una nueva fecha para el ingreso de la maquinaria a cargo de la demolición. El terreno esperaba ser recuperado por la familia el próximo lunes 29 de septiembre. Sin embargo, todo parece indicar que deberán esperar un día más. El día martes se van a comenzar los trabajos de demolición durante 7 días, que se va a contar con contingente policial, y el día lunes se estaría realizando un trabajo en terreno. Una extensa batalla legal, donde más de un centenar de construcciones ilegales deberán ser destruidas. En terreno presenciamos el culminante panorama para los que se resisten a dejar sus casas. Hay indignación por la inminente demolición. Pese a ello, hay quienes comenzaron a desmantelar sus viviendas. Quieren botarnos las casas encima de nuestras cabezas. Tenemos claro de dónde hasta dónde empieza la propiedad del señor Alejandro Correa. Se están valiendo de artilugios y cosas así como medias extrañas para poder hacer una demolición que no tiene desalojo, ¿cachai? Símbolo de un crimen que remeció a todo Chile, la vida de Alejandro Correa se vio brutalmente interrumpida tras un homicidio por encargo en la puerta de su casa en mayo de 2020. El empresario había interpuesto una demanda para recuperar el predio loteado irregularmente por 43 familias. El caso dejó a 4 personas tras las rejas y un quinto condenado por loteo irregular y usurpación no violenta. En agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó la demolición de 120 viviendas. Hace tan solo días atrás, representantes de la toma presentaron un recurso de protección para detener la salida forzosa. Si da lugar o no da lugar la orden de innovar, sabemos que ya está vigente el recurso de protección. Calculamos que efectivamente no se tendría que hacer la
la demolición a partir del lunes en adelante, porque de lo contrario estaría exponiéndose a una sanción mayor el ministro Monte, que es parte del recurrido en el recurso de protección. Sin embargo, el operativo ya tiene una empresa a cargo. La licitación cerró en 131 millones de pesos la adjudicación. El Ministerio de la Vivienda tiene que, a través de la Ceremi, el Servio de allá, tiene que preocuparse de la demolición. Ojalá que queden las casas, las propias familias la desarmen para trasladarla y posteriormente sacar los materiales del lugar. En lo personal estamos viendo la temática de lo que concierne al área social, albergue, habilitación, que en el fondo las personas en algún minuto tengan duplas para la contención necesaria. Y hay que hacer un llamado a la calma en especial, porque esto es algo que restituye el Estado de Derecho. Cuenta regresiva y dudas que se empiezan a despejar ante un eventual desalojo y demolición de la toma de Calichero en Quilpué. Un predio que se ha convertido en un gran desafío para las autoridades y es una herida abierta para la familia Correa. Revista Análisis, Crónicas Inolvidables. Así se llama el libro que acaba de lanzar el periodista y exdirector de ese medio, Juan Pablo Cárdenas. Historias, muchas de ellas inéditas, sobre los difíciles años del periodismo que se enfrentó a la dictadura militar. Se trató sin duda de uno de los capítulos más oscuros en la historia del periodismo chileno. Hablamos del secuestro y asesinato del editor internacional de Revista Análisis, José Carrasco Tapia, ocurrido un día después del atentado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986. Es una de las historias que aparece en el libro Revista Análisis, Crónicas Inolvidables del periodista y exdirector de ese medio, Juan Pablo Cárdenas, quien hace una recopilación inédita de testimonios y recuerdos de quienes formaron parte de un medio que se transformó en un ícono de la oposición a la dictadura. Mira, esa es una portada que es muy significativa porque esa fue la primera romería que se hizo como Revista Análisis el 8 de septiembre de 1987, un año después al año del asesinato del Pepe Carrasco. Nosotros quisimos mostrar que ese asesinato no había silenciado a la Revista Análisis. Porque cumplimos con lo que nos enseñaron los viejos maestros del periodismo chileno, que en los momentos de dictadura, de restricciones, es cuando mejor se prueba el valor del periodismo. Fundada en 1977, Análisis junto a otros medios como APS y Cauce se convirtieron en alguna de las pocas voces críticas a la dictadura. Con tirajes que llegaron a superar los 30.000 ejemplares, sus páginas denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese tiempo, dando espacio a debates silenciados en aquella época de censura. Que dice en relación con lo que era nuestro trabajo profesional, lo que fue nuestra independencia, lo que fue la forma en que la dictadura nos acosó, los riesgos que enfrentamos, las persecuciones. El autor también dedicó un capítulo a las mujeres que formaron parte de la Revista Análisis, haciendo un reconocimiento a su valentía, ya que arriesgaron su libertad y su vida para investigar, escribir y denunciar los abusos. Una etapa donde el ser periodista y ser mujer no era un obstáculo, al revés. Era un valor muy grande. Mujeres teníamos opinión, teníamos mando, porque yo era editora general, y había momentos y situaciones difíciles. De repente alguna era perseguida, otra era amenazada. Obra de Cárdenas que reúne 140 páginas de relatos y reflexiones ocurridos en una época compleja para el periodismo chileno. Una memoria que invita también a mirar el presente y los desafíos de la prensa en democracia. Y acá en nuestro país, por poco más de 4 horas llovió en la región metropolitana, pero aún así se generaron estragos en la capital. Mire, sin duda la imagen que compartimos con ustedes, que corresponde a la avenida Raza de Ñuñoa, marca la jornada. Se trata de un árbol añoso de entre 15 y 20 metros que cayó producto del viento y quedó tapando las dos calzadas de la calle. Cayó sobre 2 autos que iban en movimiento, aunque afortunadamente las personas se salvaron por segundos. Además, como se ve, por suerte todas las personas lograron moverse y terminar sin lesiones. También hubo caída de árboles en otras zonas de la capital, como por ejemplo la intersección de Lirimata, en la comuna de Santiago, y otro que también ahí se salvó en Pudahuel. Según la información, en ninguno de estos casos hubo personas lesionadas.
Solo vi que venía el árbol cayéndome encima y grité, va a caer arriba el auto, nada más. Y me tiré para el lado y me pasó el árbol así. De hecho, me saqué ramas del pelo, todavía tengo la ropa sucia, pero no me pasó nada, tengo un angelito. Tuve suerte, pero todos tuvimos suerte. Y había una señorita que el árbol le cayó ahí. Vivió de nuevo. Realmente esta mujer vivió de nuevo. Las raíces son muy pequeñas, al estar confinado el lugar está muy compactado y eso genera que las raíces no puedan tener mayor profundidad y eso hace que el árbol, digamos, se voltee con 50 kilómetros por hora. Ahora. Un grupo de ladrones intentó robar un camión de Chile Tabacos en la comuna de San Joaquín. Intercambiaron disparos con carabineros y tenían de rehén a un trabajador. María Jesús Chakov, con más detalles. Buenas noches. Muy buenas noches, y justamente eso es lo más insólito y también preocupante, que tomaron prácticamente como escudo humano a la víctima de todo este delito, al conductor de este camión. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan hasta el momento? Es que estaba Carabineros haciendo patrullaje, desplazándose en la comuna de San Joaquín, cuando ven un vehículo que ya tenía una conducta sospechosa. Fijan su mirada en él y se dan cuenta que se bajan 12 delincuentes encapuchados, también con armas de fuego, y se dirigen directamente a este camión de la empresa Chile Tabacos. Lo que querían era robar los cigarrillos que llevaba este conductor. Es ahí que Carabineros, por supuesto, se baja rápidamente y lo primero que hacen estos delincuentes para defenderse es agarrar a la víctima de este delito. La usan como rehén y también emiten 2 disparos, al parecer al aire, y es ahí que Carabineros hace uso de su arma de fuego a raíz de que estaban viéndose en un ataque. ¿Hay más antecedentes por parte de Carabineros? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Este delincuente tiene impacto balístico en su pierna derecha, está siendo atendido en un centro asistencial. De momento la información que disponemos que no estaría en riesgo vital, tiene delitos por receptación, cuasi delito de homicidio y otros evidentemente que en este momento estamos verificando. Respecto del otro delincuente, este fue detenido a una cuadra respecto del lugar donde se generaron los hechos. Bien, afortunadamente la víctima no resultó con lesiones a raíz de estos disparos. Sí, uno de los delincuentes, los 2 fueron detenidos y por supuesto ya van a ser puestos a disposición de la justicia a raíz de este delito frustrado donde intentaron robar un camión de cigarrillos. María Jesús Chakov con la información del momento. Muchas gracias, buenas noches. Bien, ya estamos de regreso a las noticias para contarles de este duro cuestionamiento que realizó la candidata Evelyn Matei al pago del CERVEL por el voto obtenido en las elecciones, asegurando que si este pago disminuyera, habría menos abanderados en carrera. La declaración la realizó en el debate organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos, que se realizó en la ciudad de Valdivia. La instancia contó con la participación de Johannes Kaiser, Franco Parisi, José Antonio Kast y la Carta de Chile Vamos. Fue tras un cruce con el abanderado del PDG que la candidata cuestionó el pago por voto, algo que fue compartido por Kast, quien incluso fue un paso más allá y llamó a Matei a firmar un pacto para recibir solo la mitad de los recursos entregados por CERVEL en esta materia. Escuchemos parte de ese momento. Nadie menciona la cantidad de miles de millones de pesos que se gastan en las elecciones y que se entregan por voto recibido. Yo me imagino que si nosotros cortáramos la cantidad de plata que se recibe por voto, tendríamos bastante menos candidatos. Evelyn, yo lo que te propongo es que nosotros firmemos un pacto presidencial y que tú y yo, para no involucrar a los parlamentarios, de que recibamos la mitad del recurso por voto emitido. Sí. Y con esta noticia cerramos esta edición de 24 Horas Central. Los invitamos a seguir en Televisión Nacional. Ya viene Ahora Caigo Prime. Que tenga buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.